Y bien amigos, cuando son exactamente las 10:12 de esta mañana, de este día 27, martes 27 del 2012, conforme veníamos anunciando el día de ayer y también esta mañana a través del Facebook de Música y Algo Más RTC, tenemos el gusto, el placer de tener aquí con nosotros en nuestros estudios, en los estudios de Radio Televisión Cristiana, al pastor Alfonso Ortiz, y también una visita que, aunque es de casa, evidentemente de cuando en cuando se deja ver. Había una promoción, recuerdo allí en mi país, que se refería a un té y se llamaba el té toro, y decía como té toro que sí se deja ver. ¿Y cuándo te dejas ver? Era la pregunta que aparecía en el comercial. Bueno, es una alegría también tener aquí con nosotros al pastor Frank Quesada, quien evidentemente pues nos ha facilitado este contacto, esta entrevista con el pastor Alfonso Ortiz, y vamos a dejar en ese orden, pastor Frank, si me permite, que puedan ellos saludar, y a continuación vamos a empezar a desarrollar esa entrevista. Muy buenos días, pastor Alfonso Ortiz. Buenos días a toda la audiencia de RTC. Para mí es una bendición de Dios el poder estar dirigiéndome a ustedes en este día, compartiendo algo de lo que el Señor ha estado haciendo en mi vida, y espero ser de bendición a ustedes. Muchísimas gracias por su estancia. Es para nosotros una honra tenerlo aquí. Seguramente a nuestros oyentes el nombre no les suena mucho, pero cuando comencemos a hablar de la historia, ellos van a entender que aquellas personas que están detrás de bambalina también son muy importantes en la gestación y el desarrollo y que se puedan realmente concretar algunas actividades. Pero antes vamos a saludar también al pastor Frank. Muy buenos días, pastor Frank. Muy buenos días, pastor Lucho. Muy buenos días a toda la audiencia de RTC Radio, una radio que está marcando la diferencia no solo en España, yo creo que en Europa. Bueno, eso modestamente, si podemos marcarla aquí ya es importante. Bueno, si podemos ser por lo menos una voz en medio del desierto, ¿no? Como decía nuestro querido Juan el Bautista. Claro, así que nada, un privilegio poder estar compartiendo esta tremenda entrevista que estoy completamente convencido que va a dar mucha luz y abrir los ojos de muchas personas y los oídos, ya que estamos en radio, de los que nos están escuchando. Así que un privilegio. Pastor Frank, ya que de una u otra manera usted ha tenido la gentileza de traernos aquí al pastor Alfonso Ortiz, ¿por qué no nos empieza a contar un poquito quién es él? Y a partir de esa introducción entonces empezamos con la entrevista con el pastor Alfonso Ortiz. Perfecto, creo que es un privilegio poder comenzar a presentar a quien yo diría don Alfonso Ortiz desde mi punto de vista. Si yo tuviese que definir a Alfonso Ortiz, creo que él es un facilitador. Creo que es una persona que quiere cumplir el sueño de otros, ayudar a otras personas a desarrollar el propósito de Dios en sus vidas. Y en palabras de mi esposa, diría que Alfonso Ortiz es una persona que sabe ver mucho más allá y logra ver el corazón de las personas. Y en medio de toda esa realidad, pues todo el mundo en esta mañana también, en medio de la entrevista, vas a ver cómo Dios le ha conectado con grandes hombres de Dios, y que desde mi perspectiva y desde mi opinión, creo que estos grandes hombres de Dios a quien admiramos, respetamos y incluso queremos imitar, pues hoy por hoy están donde están y están desarrollando lo que están desarrollando porque personas como Alfonso Ortiz han estado a su lado. Claro que sí. Pastor Alfonso Ortiz, usted primeramente es un buen amigo del pastor Marcos Witt. Usted ha estado trabajando durante bastante tiempo con él. Hoy está en un proyecto, diríamos, casi propio, de tal manera que en eventos y conciertos continúa en esa misma tarea de facilitador, y por supuesto facilitando nuevos valores, nuevos salmistas, entre ellos por supuesto Josué del Cid, que lo tenemos ya conocido aquí en nuestros estudios de Radio y Televisión Cristiana. Usted ha sido la mano derecha y continúa, me imagino, en algún sentido siendo la mano derecha del pastor Marcos Witt. Dos cosas. Primero, queremos que usted, si es posible, cuando lo vean en Houston, le mande nuestros saludos, le diga que estamos orando también por su salud. Sabemos que este fin de semana, a pesar de que su deseo había sido estar con nosotros, no ha sido posible. Está justificado, disculpado, perdonado si cabe la razón, pero dígale que le queremos y que realmente estamos orando por su salud, pastor Alfonso. Claro que sí, muchísimas gracias, y es un buen momento para pedir a la audiencia que en sus oraciones, en sus tiempos de meditación, pues levantemos siempre oración por aquellos siervos, esos generales de Dios que de una manera u otra están corriendo una carrera que muchas veces nosotros pensamos que son solamente de triunfos, pero cada uno como seres humanos, como hijos del Altísimo, igual tenemos
confrontaciones, ¿no? En la vida y dificultades que se nos presentan. Y de cada una de esas cosas podemos salir por nuestra entereza, pero también salimos por las oraciones que la gente nos está haciendo a nuestro alrededor. Pues dicho hasta aquí, aunque de una u otra manera, habiendo hecho el enlace entre el pastor Marcos Witt y usted, cuéntenos un poquito la historia. Es colombiano, de Bogotá. ¿Cómo un colombiano de Bogotá llega hasta el punto de estar prácticamente en el inicio, el arranque, el funcionamiento de esta etapa que prácticamente es la etapa internacional mundial del ministerio del pastor Marcos Witt y fundamentalmente de la productora Canción? Bueno, pues yo conocí al Señor, no tengo el año aquí en mi mente. Pero hace muy poquito, porque él es muy joven. Cuando estaba viviendo en Bogotá, yo era un empresario, tenía un negocio de ferretería, conozco del Señor allí, me empiezo a congregar en la Misión Carismática Internacional que dirige el pastor César Castellanos. Por gracia y favor de Dios, empecé en este tema de los eventos en la iglesia. Fui director de ese ministerio allí. Perdón. No, pasé a ser su asistente, una persona de confianza para el pastor. Él me dio la oportunidad de manejar el ministerio de los eventos y entonces empecé una gestión guiada por Dios, claro, por la pasión que Él fue poniendo en mí, para llevar siervos de Dios que bendijeran nuestro país en temas diferentes como temas de oración o de intercesión, de sanidad interior, de liberación, salmistas que revolucionaron la alabanza y la adoración en nuestro país. Entonces, en esa línea de pensamiento y de trabajo, me di a la tarea de buscar a Marcos Witt, porque él estaba siendo un ícono de la alabanza y la adoración en México. Y estamos hablando más o menos de la década del 90 o finales del 80. Finales del 80. Finales del 80, correcto. Ya le hemos dado una pista a los que son matemáticos, ya saben cuántos años estamos hablando. Bueno, pero las fotografías que estamos colocando ahora mismo de la entrevista, Pastor Alfonso, si me permite, están en el Facebook de Música y Algo Más, o en breves minutitos van a estar en el Facebook de Música y Algo Más, y ahí pueden conocer la entrañable persona del Pastor Alfonso Ortiz. Dicho esto, gracias. Adelante, continúe un poco con la explicación. Entonces, como para el año 92, yo creo, fui a Guatemala a un evento en la Frater, la iglesia del pastor Jorge H. López, para contactar allí a Marcos e invitarlo a que fuera a Bogotá, porque sentía tanto el pastor César Castellanos como yo una profunda admiración en el buen sentido. Sabíamos en el espíritu que él iba a revolucionar el tema de la alabanza y la adoración, así que me di a la tarea, fui allí porque hay veces que si uno quiere lograr algo, pues tiene que hacer cosas exageradas, digamos, ¿no? Claro. Para encontrarlo. Siempre guiado por Dios, claro. Entonces fui para allá y logré tener una conversación con él en ese auditorio de la fraternidad. Y le hice la invitación para Bogotá y, sorpresa, aceptó inmediatamente la visita para el siguiente año. Oiga, pastor, y en esa primera entrevista que tuvo aquí con el pastor, que tuvo allí con el pastor Marcos Witt, ahora que no nos escuchan más que los de la familia, ¿qué le pareció en esa primera entrevista la persona del pastor Marcos Witt? Mi primera impresión de esa reunión personal con él fue ver un hombre transparente, de un espíritu apacible, de bondadoso, un ser muy agradable, una persona muy agradable. Así que cuando yo empecé a hablar con él, yo sentí esa conexión en el espíritu, que a veces uno dice, estoy con esta persona que nunca conocí, pero que parece que lo conociera de toda la vida, ¿no? Claro. Es un pensamiento controversial. Nunca lo conocí, pero parece que he tenido una relación con él toda la vida. ¿Podríamos decir que usted fue el primer sorprendido de esta entrevista? Claro que sí, porque yo había estado trabajando por bastante tiempo en tratar de conseguirlo para hablar. Y por diferentes razones se había
no se había logrado. Entonces cuando lo tengo frente a mí, pues es una cosa de sorprenderse uno, y más con la calidez, la amabilidad de él como persona. La proximidad, la cercanía también, me imagino. Entonces, ¿no? es ese trato. más sorprendente para uno cuando logra conversar con él. A raíz de ese momento, pues se creó una amistad, como tú decías al comienzo, y en esa relación yo considero que nuestro tiempo de cercanía fue más allá de una relación empleado-patrón. Sí, patrón o jefe, o algo. Es su conducta, su manera de manejo con la gente, es una cosa muy familiar. Entonces uno no se siente como que está desarrollando un trabajo. Es un compañero, no es un jefe o un directivo, digamos, un director en todo caso, ¿no? Estamos colaborando para una visión, para una acción que se tiene. Entonces es un clima diferente que uno vive. Claro que sí. Y entonces él va a Bogotá, allí realmente comienza un trabajo y esa proximidad se va creando entonces en el día a día. ¿Y cómo así llegamos después? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque tengo entendido que has estado hasta en la China, Pastor Alfonso. ¿Es posible? Y eso no es un decir, ¿no? Sino que es una realidad, me parece. Bueno, no he ido a China como físicamente bueno, el país, pero entonces me han informado en mis fuentes. He caminado por muchos lugares a través de esa acción, de ese desarrollo de actividades. Pero luego de que lo conocimos, que concretamos el primer evento en Bogotá en 1993, para nosotros también fue una sorpresa ese evento. La iglesia en ese año debería tener unos 5,000 personas, 8,000 personas, no recuerdo exactamente. Y rentamos un coliseo cubierto que tenía una capacidad de 22,000 personas. Y fuimos muy sorprendidos con la reacción de la gente. Hicimos un congreso donde se inscribieron arriba de 10,000 personas para los talleres. Eso fue una locura, una cosa que no podíamos nosotros manejar porque nos sorprendió. Tuvimos que hacer 3 reuniones el domingo porque no cabía la gente. O sea, 22, 44... El siguiente número no lo quiero decir porque la gente piensa que son números malos. El 6. Pero hicimos 3 reuniones, todas concurridas a su máxima capacidad. Explotó en el ambiente, en el ámbito espiritual, algo muy fuerte en ese tema de la alabanza y la oración, la enseñanza sobre los temas de adoración. Así que continuamos esos eventos que se llamaban Música 93, Música 94, Música 95, y luego pasamos a visitar otras ciudades del país, de Colombia. Fuimos a Cali, a Medellín, a Barranquilla, como para el 5º año de esa gestión con él y de mi vinculación a la Misión Carismática Internacional. Yo recibí una palabra profética de 2 siervos de Dios que me indican que mi tiempo en el ministerio ha terminado, que voy a ser transferido a otro lugar, y la palabra específica era: estad quieto y escuchad lo que tengo. Una orden prácticamente precisa, ¿no? Claro. Mi esposa, una mujer de Dios muy sensible al espíritu. Ya sabes, las mujeres a veces oyen más que nosotros. Sí, es común la experiencia. Entonces programó un tiempo de retiro en una ciudad en la costa norte de nuestro país. Nos fuimos con los 2 hijos que tenemos y fuimos a buscar de Dios allí. Oramos, esperamos pacientemente la voz de Jehová. No tuvimos una respuesta específica del Señor, pero sentimos paz en nuestro corazón, que era una transferencia aún de país. Y pues a mi corta edad, como tú decías, es un desafío grande porque uno está acostumbrado, tiene sus comodidades, tiene sus cosas. Dios nos permitió. Deja la arepita, la guapanela y todas esas cosas tan exquisitas, ¿no? Correcto. La bandeja paisa. La bandeja paisa. Claro. Bueno, y el ajiaco, sobre todo, que es un plato creo que de ahí, de la zona de Bogotá, ¿no?
Entonces era un desafío en nuestra mente y en nuestro corazón, una expectación muy grande. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde será la cosa? No tenemos ni idea. Pero seguimos en oración. Yo le pedí al pastor César que me permitiera estar quieto, es decir, suprimí mi trabajo en la misión, como trabajo, no como miembro de la iglesia. Claro. Y esperamos. Estando en esa espera, recibí una invitación para ir a México, de la gente que dirige el mercadeo en canción. Están buscando distribuidores para los países. Entonces me llegó esa invitación, pero pues en mi corazón nunca había un pensamiento de poner una tienda de música, porque... Claro, usted lo que entendía es de tornillos, cerraduras, Claro. de todas esas cosas. Me Muy imagino, diferente. en el buen sentido, que también es una profesión honrosa, por supuesto, ¿no? Y Claro aquellos que sí. profesionales sienten por lo que les gusta su oficio, ¿no? Claro. Entonces, lejos de imaginarme una tienda de música sin experiencia, ni conocimientos musicales, ni, puedo decirlo con mucho respeto, ni agrados musicales, porque no era un hombre aficionado a la música, Claro. o dedicado a escuchar música. Así que cuando, por decirte un ejemplo, cuando el pastor Marcos estaba en sus conciertos y pedía decía en el concierto por la noche, póngame un sol, yo decía, pero si es de noche. Vaya, como no nos vayamos a Ezequiel, y eso que solamente 10 grados logró mover el profeta Isaías. Ahora que le pongan el sol en la noche, es complicado. Entonces imagínate mi expectación, una tienda de música, no tengo ni idea, pero... Él se refería a una nota musical, ¿no? Claro, Ah, ok. sí, seguro. No, por si acaso digo. Entonces, ¿para dónde iba? Para el sol. Estaba en el sol, entonces claro, iba Ah. pidiendo determinadas cosas en el argot, me imagino, Ok. y claro, era complicado poder entender la jerga aquella, Claro. ¿no? Porque es una jerga al fin y al cabo. Sí. Entonces, en esa expectación que teníamos, le oramos al Señor, bueno, si es tu deseo que nos vayamos a México a ese congreso para ver esto, pues abre la puerta, muéstranos la llave. Y efectivamente el Señor nos confirmó el viaje, el tema de los boletos de avión, todas esas cosas. Y llegamos a México, al hotel donde se estaban concentrando la gente que estaba en... El pastor Marcos ya había empezado unos eventos en México, también de alabanza y adoración. Ese año era en el Distrito Federal y uno dice que son las coincidencias de Dios, o Claro. Dios arma todos sus planes, Él sabe el momento, Él sabe los tiempos, sabe todo de antemano. Entonces llegamos al hotel a registrarnos y yo estoy haciendo mi registro cuando veo a alguien en un saloncito como el desayunador o algo así del hotel. Y volteo a mirar bien y era Marcos que estaba ahí. Y dije, ¿cómo Marcos en ese lugar solo? En México. Que claro, es Entonces, prácticamente, lo conoce todo el mundo, claro. ¿no? Entonces terminé de hacer mi Tu registro. claro. registro en el hotel y él se dio cuenta que estaba ahí, me llamó y me pregunta, ¿qué haces por aquí? Le digo, vine porque me invitaron de canción, es la compañía de él, ¿no? Claro. Me invitaron de canción para el tema de la distribución de la discográfica. distribución sí. de la música. Me dijo, de la distribución de la música. Le dije, sí, imagínate, yo ni idea, pero aquí estoy. Entonces él me dice, oye, supe de parte de tu pastor, que me lo encontré en Estados Unidos, que estás en un tiempo de una decisión y no estás trabajando para él en la misión. Y entonces le dije, sí, recibí una palabra profética y estoy buscando y tal. Él me dice, ¿quieres quedarte un día después de la conferencia de El evento, distribuidores y conversamos un poco? Le dije, bueno. Entonces terminó el congreso, terminó al siguiente día esas reuniones de la gente de distribución y en el siguiente día recuerdo mucho que estaba Danilo Montero con él cuando nos encontramos a desayunar y a conversar. Entonces Marcos me pidió que contara mi historia, qué pasó. Entonces yo le digo, mira, he hecho esto, estaba haciendo esto, recibí esta palabra profética de esta persona, luego esta.
Y simplemente estoy aquí porque la orden fue: estad quieto y te mostraré lo que viene para ti. Y en esa palabra profética decía de armar equipos, de ir a las naciones, ¿no? Varias cosas. Entonces Marcos dice, pues mira, yo estoy orando para encontrar a alguien para que administre o maneje la parte de lo que tiene que ver con el ministerio, porque yo tengo canción, creo que ya había empezado el Instituto Canción, no recuerdo. Pero la parte de lo que es el ministerio, los conciertos, los congresos, lo manejamos entre nosotros mismos, los músicos y él. Y necesitamos a alguien que ya tome ese... Claro, porque me imagino que en ese momento la actividad ya sería Claro, más... ya demandaba en sí a alguien crecer. que se pudiera específicamente dedicar Claro. a ello, ¿no? Entonces él me decía, mira, hay varios puntos que suman a lo que Dios te mostró. Pues yo te ofrezco que si quieres venir a trabajar conmigo, pues vámonos. Entonces ahí es cuando yo digo, oh Dios, pues eso es un cambio de local, de país, de gente, de familia, Wow, dejar claro, es que el es todo. ajiaco, dejar... Sí, sí, sí. mío. Pusimos eso en oración, marcamos algunas pautas de encontrar la bendición, el permiso del pastor Castellanos para poder Claro, moverme hacer todo aquel cambio tan Claro. radical, ¿no? De lugar, de cultura, de forma, de actividad. Porque Claro. me imagino que la ferretería había quedado ya atrás, ¿o qué? Claro, yo mis últimos 4 años antes de esa decisión yo estaba trabajando de tiempo completo en la iglesia. En la iglesia. Claro. Sí, ya. En razón al crecimiento de la iglesia, tuvimos un desafío bien fuerte de un edificio, de cambiar las estructuras, de mover un poco de cosas, y yo sentí de apoyar al pastor en eso, entonces dejé la ferretería, me metí a la iglesia de tiempo completo. Sin embargo, pues de igual manera era un cambio, ¿no? Claro, claro, por supuesto. No, pero en este caso ya era más radical el cambio. Tenías que irte del país y tenías Claro. que establecerte en México. En México. Correcto. Entonces yo pensaba que iba a ver a los mariachis por todas las esquinas. Y todo con los sombreros grandes, Ajá. haciendo la siesta, pero no es Claro. así México. No es, así no se vive en México. Esa es la idea que tenemos en América Latina, Claro. ¿no? Entonces pusimos unas señas al Señor. Primero yo sentía de cosas de responsabilidad, porque me gusta ser sujeto a la autoridad. Claro, claro. Encontrar la bendición. Y cada una se fue dando. Sorpresivamente no podía decir que no, porque cada paso que marcábamos, el Señor abría la puerta. El 6 de octubre de 1996 llegué a Durango, México. A asumir ya directamente todo lo que es la gestión, digamos, Ajá. de eventos, organización Claro. del ministerio. Del Ministerio de Marcos. Y de ahí para acá ha sido una agradable labor a desarrollar, porque como te digo, él no es el patrón, él es un colaborador junto con uno para desarrollar toda esa obra. El Entonces, patrón sí. es el jefe, Jesucristo, que es el que guía todas las cosas y su espíritu, ¿no? Amén. Qué bueno. Así es. Entender que no somos más que siervos y a veces inútiles, ¿no? Ajá. En la sí, señor. actividad. Y después de México, la estancia, ¿cuánto tiempo allí estuviste en México? Aunque se está yendo el tiempo, por supuesto, porque es toda una historia que estamos resumiendo. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste, pastor, allí en México, trabajando y organizando? Me imagino no solamente lo de México, sino fuera de México, porque ya las actividades eran internacionales que se demandaba del ministerio, ¿no? ¿Eso es así? ¿O? En México permanecimos como 6 o 7 años. Ujú. Y sí, efectivamente empezamos a hacer giras por más países de América Latina, ¿no? Visitamos Argentina, cada uno de los, creo que son 17 países de América Latina. A cada Me ha uno pillado, íbamos... No lo sé, pero somos unos cuantos. Sí, a cada uno íbamos mínimo una vez al año. Habían países que visitábamos 2 veces al año. Hacíamos giras a veces de 30 días seguidos por Argentina o en Colombia. Visitamos muchas ciudades de América Latina llevando ese mensaje de alabanza y de adoración en las naciones. Entonces duramos 6 años ahí. Para el año 2000, Marcos siente en su corazón irse a vivir a Houston, Texas. Él se va en el 2000. Nosotros, todo el equipo quedó en Durango,
como en el 2001, yo creo a comienzos marzo del 2001. Teníamos un evento en los Estados Unidos y terminando ese evento, entonces me dice, ¿puedes ir mañana lunes a la oficina en Houston? Que necesito tener una conversación. Le dije, claro. Fui a Houston y me dijo, ya es hora de que te vengas para acá porque no podemos tú allá y yo aquí. Estar a la distancia, coordinar las cosas. Distancia. Entonces nos movimos a Houston, donde estoy viviendo desde el 2001. Hace como 11 años, yo no sé. Claro. No me gusta hacer esas sumas, ¿no? Porque... Sí, eso va a ser muy largo. Pastor, el pastor Marcos Witt fue a Lakewood Church. ¿Es correcto eso al ministerio del pastor Joel Osteen en aquel entonces o estaba en otro punto? No. Marcos se fue a vivir a Houston por dos razones muy importantes. Número uno, sus hijos ya estaban en una edad de... ¿Cómo se dice? ¿Secundaria? Sí, secundaria. De esa educación. Y número dos, porque nos estaba costando mucho trabajo y mucho tiempo salir de Durango. Durango es una ciudad como en el centro de México, entonces se tenía que tomar un vuelo de Durango al DF y solo habían 2 vuelos en el día de esa ciudad. Claro. Entonces uno perdía un día de conexión, llegaba al DF y tenía que tomar otro avión para otro lugar. Uh-huh. Entonces estábamos perdiendo muchos días sin desplazamiento. Había que ponerse en un punto más estratégico, que haya más facilidad de desplazamiento. Entonces yo lo motivo para ir a Houston. Él se va a vivir porque también ahí estaba la oficina matriz de Canción en Houston. Entonces se va a vivir ahí. Él todavía no tenía ni idea de su nueva vinculación, de su... Aunque ha sido pastor siempre, no tuvo él una iglesia en Durango. Él estaba en la iglesia de su papá, el hermano Frank. Porque su ministerio itinerante y su compromiso, siempre él habló de no poner una iglesia en algún lugar de los que él visitaba, ¿no? Porque, claro. Pues los consiervos, ya sabes cómo son esas cosas, ¿no? Y también la gente a veces desafortunadamente va detrás de la figura, claro, de la imagen y uh-huh, van detrás de unciones, ¿no? Y hay que ir realmente detrás de Cristo, que es lo importante. Entonces él se fue a vivir en el 2000 a Houston. Para el 2002 él se encuentra de una manera armada por Dios en un evento con el pastor Joel Osteen. Se dan cuenta de que el papá del pastor Joel en años anteriores, John Osteen, claro. John Osteen, hizo una donación muy importante para una persona que se llamaba Jerry Witt, el papá de Marcos. Claro. Pero ellos eran misioneros de allí, claro, de esa iglesia de John Osteen, me parece. Tanto el padre como la madre habían salido desde allí. Eso no sé si es correcto, bueno, por lo menos. Ellos son, toda la familia de Marcos ha sido misionera en México, pero a través de una iglesia del pastor David en San Antonio. Es otra congregación. Claro, bueno, uh-huh, entonces la información en YouTube, hay que cambiar todo lo que dice ahí. Entonces por una razón que no recuerdo, el pastor John Osteen hace esa donación a ese ministerio en México, en Durango. Al ministerio del papá de Marcos. El papá biológico, ¿se dice? Sí, el papá biológico, claro, porque él luego fallece, la avioneta no se sabe si es derribada, si hay un accidente, es un poco allí. Entonces, de la iglesia de John Osteen hacen esa donación para que el papá empiece la escuela bíblica. Entonces compran un terreno, un edificio y se encuentran con que esta persona es el papá de Marcos y Marcos ahora está en Houston y que él conoce de su trayectoria y están en una comida y el pastor le dice: siento de Dios ofrecerte que seas tú quien abra la reunión de español en Lakewood. Hemos estado orando por muchos años atrás, yo conocía parte de esa historia, para que Dios traiga una persona que se encargue de esa reunión de español. Y se pone eso en oración. Marcos un poco discute la cosa, pero al final... No debe ser fácil también estas situaciones, ¿no? Porque al final, pues, Miriam y él se ponen de acuerdo y dedican su siguiente temporada
Hicieron un compromiso de 10 años que se está cumpliendo en septiembre del 2012. O sea que ahora, en este año. En este año, en septiembre, se cumplen. Qué bonita todas estas historias que se van entretejiendo por detrás del telón y que muchas veces conocemos lo que nos van brindando a través de medios, de pronto no los más indicados. Y en este caso, desafortunadamente, Internet, para bien o para mal, es una herramienta, digamos, de información y a veces no tan efectiva, porque estoy viendo de que la historia que yo he leído allí, evidentemente, no es aquella que ahora nos está contando el pastor Alfonso Ortiz, y que eso pues es mucho más válido, porque usted ha vivido ese proceso. Y ya estuvo trabajando entonces desde aquel entonces en los Estados Unidos con el pastor, y que fue cuando nosotros lo conocimos y tomamos contacto gracias a su trabajo. Cuando él estuvo aquí en Madrid, el pastor Marcos Witt, le pedimos alguna manera de poder contactar, porque somos un medio de comunicación y evidentemente el tema discográfico de música pues es necesario en nuestro trabajo. Entonces automáticamente nos facilitó el correo suyo y fue como empezamos a tener contacto, y a partir de eso pues nos derivó a Ángel Jordán, que es en este caso el encargado de medios de comunicación, y hasta ahora hemos mantenido esa comunicación fluidamente. Y personalmente quiero agradecerle por esa labor que nos ha facilitado aquí en Madrid, porque gracias a esa gestión hoy tenemos siempre lo último, estamos bien equipados en información de parte de Canción, y tengo entendido también en la última información que hay otras 3 productoras que se han sumado también al trabajo de Canción. Hoy ahora ya no es usted el directivo de ahí, de hace muy poco ha sido relevado por otro director que está allí y que evidentemente también se ha puesto en contacto con nosotros. Así que agradecerle, Pastor Alfonso, por ese trabajo. Hay una frase que me encanta de vuestro ministerio y es la siguiente: estamos para servir. Y eso me gusta, porque realmente para eso estamos. Tenemos que ser esos facilitadores y esos buenos siervos y consiervos que ayudamos a que otros realmente puedan conseguir su labor. El trabajo, por sabido en la Biblia, de Josué fue un trabajo encomiable. Él estuvo allí detrás de Moisés, y realmente Moisés, en alguna medida por revelación del propio Dios, supo realmente tener allí a ese hombre que le ayudó, le apoyó, a tal manera, a tal punto en que prácticamente cuando él muere, me refiero a Moisés, tiene Dios que prácticamente despertarlo a Josué y decirle: bueno, ahora ya no hay más, ahora eres tú. En el caso suyo, pues agradecerle ese papel tan encomiable, ¿no? Vamos a ir ya, porque estamos a punto de terminar prácticamente el espacio. Podríamos estar más tiempo aquí, café por medio, por supuesto, que no nos escuche el doctor Gamayo, que el café nos ha prohibido porque dice que no es bueno. Así que, bueno, una tila estaríamos tomando. Vamos a hablar ahora de la actualidad. Usted está dirigiendo ahora un proyecto de eventos y conciertos para continuar con esa tarea, esa labor de seguir facilitando a salmistas nuevos valores, digamos, en la adoración. Cuéntanos de esto que está desarrollando ahora, Pastor Alfonso Ortiz. El año pasado, para el mes de octubre, tuvimos una conversación con Marcos en referencia a algo que estaba creciendo en el trabajo, en la actividad que yo desarrollo. Por esa gracia y el favor de Dios, pues siempre nos han pedido apoyo otros salmistas. Oye, quiero ir a tal ciudad, ¿o qué me recomiendas? ¿Con qué ministerio voy allí? ¿Qué hago allí? Y siempre tratábamos de apoyar esas gestiones, ¿no? Porque yo entiendo que lo que Dios me ha permitido conocer, las relaciones que Él me ha permitido tener, pues no son solamente para enriquecer mi vida. Simplemente yo soy un instrumento de Él, y no es para mí, es para bendecir a otros. Entonces, en esa dimensión, pues yo cuento con una gracia y un favor que no entiendo por qué lo tengo yo, pero yo lo tengo, ¿no? Dios me ha permitido tener un directorio, si eso se puede llamar así, de nombres y teléfonos de gente de relevancia en el reino. Y creo que en esa gestión pues uno puede hacer mucho para que el reino del Señor siga creciendo. Ser un puente, ser un facilitador, ser un constructor de ideas. Como decía Frank, mi pasión es servir para que el reino del Señor Jesucristo avance. Y si ese reino va a avanzar, yo no sé quiénes son los que van a estar caminando en eso, pero yo quiero caminar con ellos, ¿no?
Entonces tuvimos una conversación de que eso estaba creciendo, de cómo podíamos apoyar. Y Marcos me dijo esta frase, dijo, mira, tú eres un hombre muy responsable y yo sé que si tú estás conmigo, tú vas a dar el 100% de tu vida para mí. Y estás haciendo eso, pero no lo puedes desarrollar, no puedes tener toda la pasión, todo lo que quieres hacer por tu mismo sentido de responsabilidad. ¿Por qué no iniciamos un proyecto donde tú enfrentes eso de manera personal, directa, y lo puedas hacer con todas las ganas? Porque yo sé que eso arde en tu corazón. Claro. Entonces yo le dije, a ver, en buen español, ¿qué significa eso? Que estamos Sí, muy claro. despidiéndonos, tú y yo. Entonces me dijo, no nos estamos despidiendo, simplemente es que tú comiences esa iniciativa propia de tu cuenta y tú la desarrollas. Él siempre me ha dicho, yo quiero llegar a viejo contando con tu amistad, colaboración. Claro. Entonces yo sigo manejando su parte de relaciones pastorales, sigo siendo voluntario en Lakewood para todo lo que él desarrolla allí, de su pastorado, la reunión, las conexiones, etcétera, etcétera. Y inicié ese emprendimiento de eventos y conciertos en octubre del año pasado. Esto es una oficina, esto es un ministerio donde queremos apoyar otros salmistas. Entonces estamos haciendo un trabajo para Danilo Montero, a Coalo Zamorano, tenemos algo de Marco Barrientos, tenemos a Funky, tenemos a Cristín de Clairo, a Claudia Lozoya, que es un... Josué del Cid, también veo Josué aquí, amablemente nos ha traído Job González, Josué del Cid, y ya la ha mencionado también a Cristine de Claire, así que van a estar sonando aquí en la radio, por claro. supuesto. Tenemos también algunos pastores o conferencistas como Naki y Nolita Teo. Sí, claro, son los pastores adjuntos allí del pastor Marcos Witt, ¿no? Allí en Lakewood. Efectivamente. Y entonces también tenemos ese otro rubro dentro de lo que queremos hacer, de ser facilitadores de conferencistas, de personas que llevan la palabra, no simplemente la música, claro, cantada, sino también bueno, palabra, es una actividad, lo que es inspiración. Salmistas y tal, pero también hay palabra, ¿no? Y así que sería un gusto realmente tenerlo Naki por aquí, lo hemos visto algunas veces en las predicaciones en Lakewood a través del internet, por supuesto. Claro que sí. Entonces estamos haciendo una gestión determinada a mostrar una parte que está escondida un poco dentro de los salmistas. Por ejemplo, Alex Campos, Dios lo inspira y escribe un libro como testimonio que se llama Del llanto a la sonrisa. Entonces, estamos haciendo algunas conferencias donde él habla del libro, donde él ministra sobre su testimonio. Igual estamos haciendo con Daniel Calvetti, él está llevando unas conferencias. Aquí el pastor Juan Cano es el que tiene ahí cogido, yo te pienso, ¿no? De Daniel Calvetti. Claro. Testimonio lindo también. Y también estamos haciendo ese emprendimiento con Funky. Funky, aunque es un joven de ese género de música reggaetón. También acaba yo me pierdo ahí en esos géneros. Hay varios, ¿no? No sé, no me voy a meter en camisas de 11 varas. También acaba de sacar un libro y entonces estamos incursionando, ¿no? En ese tema de ir a la iglesia, compartir su testimonio, lo que Dios ha hecho de transformación en su vida, y cantan algo, pero entonces en este modelo es más la exposición de la palabra que la música. Excelente, claro que es necesario también. Pastor, estamos a punto prácticamente de terminar, nos quedan 5 minutitos. España, ¿cómo le ha parecido España en esta visita? ¿Es la primera visita? ¿Ya había venido anteriormente? Es la primera visita física. A lo mejor había venido en mi espíritu, pero... Sí, o telefónicamente, cuando estaba allí el pesado de RTC llamándole. Pero es mi primera visita física y tengo una gran expectación por esta nación. Sé que hay un tiempo de Dios que está encima de esta ciudad. Sé que hay algo en el aire que Dios está poniendo. Sé que Él está levantando una generación. Acuérdeme, pastor, ¿cómo se dice? Una generación de espíritu incontrolable e ímpetu voraz.
Y el pastor Frank les puede hablar un poquito más de ese tema, porque las palabras en sí, cuando tú las escuchas, puede la gente pensar diferente. Wow, eso que es un desquiciamiento. Y voraz claro. Tienen distinta connotación. Pero cuando invite al pastor Frank para que explique ese tema, y él te va a dar una... Pastor, usted que tiene una capacidad de síntesis, tiene un minuto, adelante. Sí, estamos a punto de acabar. Espíritu ya el incontrolable tiempo, e ímpetu voraz. Incontrolable habla de que no puede ser controlado por el diablo, no puede ser controlado por el pecado, sino que es el Espíritu Santo quien gobierna tu vida. Ímpetu está hablando de unas fuerzas sobrenaturales que vienen sobre tu vida, y voraz está hablando de que somos una generación insaciable, no conformista. Excelente, evidentemente no se podía esperar en otra línea, si no entonces, habría sido complicado. En esa dimensión, yo creo que España tiene en este momento un kairos de Dios impresionante. Amén, sí, Señor. Amén. Y creo que es tiempo de que esta generación se levante y corra, pero bastante agresivo Claro que sí. para ese cambio que Dios tiene para esta nación. Pastor Alfonso, ¿hay alguna manera de poder contactar con usted o los ministerios que quieran contactar? Si eso es posible? Claro que sí. www.eventosyconciertos.com. Eventosyconciertos.com, ¿no? .com. Y conciertos.com. ¿Pueden escribirle allí Sí, pueden escribir a alfonso@eventosyconciertos.com. Alfonso es con Z. Con Z, ¿no? A ver, tú que lo dices muy Alfonso. bien. Sería Alfonso. Alfonso. Alfonso @eventosyconciertos.com. eventosyconciertos.com. Le vamos a pedir ahí a nuestro querido operador que coloque en el Facebook, de tal manera que aquellos que quieran contactar con él, pues lo puedan hacer. Agradecerle infinitamente por este detalle que ha tenido de venir. Yo sé que usted tiene una agenda ocupada porque hay muchos contactos y cosas que se están realizando, y que tenerlo aquí realmente ha sido un privilegio, Pastor Alfonso Ortiz, y para que usted pueda despedirse de la audiencia de Radio y Televisión Cristiana. Pues para mí un privilegio, primero estar en España, en Madrid, estar en esta tremenda estación RTC, agradecer su atención de recibirme, de abrirme tu casa, los micrófonos, y dejarles saber que hay una pasión que late en mi corazón por España, y que pronto, con el favor de Dios y las cosas que Él está haciendo, vamos a encontrarnos nuevamente. Claro que sí, esta no es mi casa, esta es también su casa, es nuestra casa, querido Pastor Alfonso, y para lo que usted desee, pues esas instalaciones de Radio y Televisión Cristiana están a su disposición. Y voy a dejar a que se despida el Pastor Frank, porque hemos llegado ya prácticamente al tiempo vencido, nos queda un minuto, Pastor, pero lo siento por los minutos. Pastor Lucho, gracias por todo. La verdad que ha sido una alegría tenerlos a ambos, un abrazo muy fuerte, y que el Señor les siga bendiciendo, y estaremos en contacto y pronto tendrán noticias nuestros queridos oyentes. Y hasta aquí la entrevista de esta tarde, de esta mañana. Volveremos en la tarde a partir de las 3 de la tarde. No se olvide que estamos en campaña de apadrinamiento. Un abrazo y que el Señor les bendiga. Radio Televisión Cristiana.